En este pequeño blog estaremos viendo las características de la propiedad intelectual, tema que es bastante desconocido por muchos docentes, alumnos y en general. Así que tomen sus papeles y comencemos a notar que ya empieza el conocimiento de la propiedad intelectual. El ser humano es por definición un ser creativo. Tiene posibilidad de crear cosas nuevas e inéditos que en algunos casos transforman el mundo completo por las tecnologías disruptivas, por ejemplo, cosas que estamos viendo, pero también pueden crear cosas más limitadas que tienen impactos menores, pero de todas maneras siguen siendo su creación. El tema está que cuando ustedes imaginan algo, ese algo no es de ustedes. Solamente pasa a ser de su propiedad cuando lo plasmas en algún documento o informe o sitio web que contenga tu nombre como autor de este. Y si quieres más seguridad, deberías entonces registrarlo. Es muy común que cuando un profesor te da una tarea, tú inmediatamente procedes a buscarla en internet y la copias en tu cosa, en tu trabajo. Y una gran mayoría de ustedes lo que hacen es toman eso como si fuera propio. Pero así como la Internet ha simplificado mucho el hacer estas tareas, también tienes que saber que los profesores tienen una cantidad tremenda de recursos que permiten, utilizando algoritmos que proporciona la Internet, poder también detectar plagio o copia, porque estos algoritmos lo que hacen es comparan lo que tú pusiste o copiaste con cientos y miles de documentos que hay en la nube de Internet y con eso pueden detectar la copia. Ahora bien, independiente de esta acción, conviene que te hagas la pregunta a ti mismo de si esta acción que te permitiría resolver rápidamente la tarea es o no correcta. Y asimismo es importante que sepas cómo puedes integrar estos trabajos que aparecen en Internet, pero en forma legal, sin producir plagio ni copia. Y eso es lo que vamos a hablar aquí en este trabajo para que tú hagas tus cosas bien y no tengas problema en el futuro porque te digan que copiaste o plagiaste algo. Si miras el mundo que te rodea, podrás ver que está rodeado de muchas cosas maravillosas que fueron inventadas por alguien en algún instante. Tienes a Arquímedes, por ejemplo, pensando en cómo determinar si la corona del rey era realmente de oro. Tienes a científicos que nos permiten los remedios que nos curan de enfermedades que antes provocaban cientos de miles de muertes. Tienes la doctora que investiga cómo funcionamos y para mejorar nuestras vidas permite buscar las funcionalidades biológicas. Tienes asimismo la escritora que se sienta en su escritorio y comienza a escribir una poesía, una novela romántica, un tratado de economía en la idea de transmitir su ocurrencia al mundo que le rodea. Tienes asimismo el arquitecto que diseña estructuras, casas y edificios, o tal vez puedes pensar en aquella pintora que pinta cuadros en los que plasma lo que siente y ve con su especial mirada. También tienes tú el músico que de alguna manera se las arregle para hacer sus arreglos musicales, canciones. Contamos asimismo con un montón de revistas, diarios que están diseñados por periodistas, escritores científicos que nos informan de lo que sucede en el mundo. Y también tenemos la Internet, ¿no es cierto?, que se ha convertido en algo impresionante, en una especie de enciclopedia mundial en la que está todo el conocimiento humano. Y también tenemos los medios masivos, la televisión, la radio, y la cuestión es qué podemos usar de eso en forma legal sin hacer plagio ni copia. Pero partamos de algo simple. Miles de años atrás, Arquímedes, al meterse en una tina de esas calientes, se le ocurrió cómo resolver el problema de si la corona era de oro o no era de oro. Y repentinamente, muchos de nosotros, como Mario, el que está aquí, se le ocurre una idea brillante. Y déjame decirte algo. En tanto que lo que sea que se te ocurra a ti o a Mario no quede plasmado en algún medio escrito, esta idea, aun cuando es de Mario o de Arquímedes, legalmente no es de nadie. Debes, por ende, preocuparte de plasmar tu idea en algún medio y ojalá registrarla como tuya para evitar que otros te la roben. A este respecto, es conveniente que plasmes la idea en un informe tuyo, en una partitura o en algo escrito que tenga tu nombre
y que la subas a algún medio audiovisual, en el caso de producciones de video y en el caso de un invento, por ejemplo, el tipo que se le ocurrió el taladro con pilas, que permitía usar el taladro en una constructora sin necesidad de enchufarlo a ningún lado, y lo construyó y funcionó. Pues ese personaje debe registrar ese invento mediante lo que se llama la propiedad industrial, la que puede contener invenciones, marcas, dibujos, modelos industriales, y estos son en general para uso comercial. Y también tienes tú, el músico, tiene que registrar esto en partituras o bien en un video, ¿no es cierto? Tienes que registrar todo esto para estar bien. Te presentamos a continuación un esquema para mayor claridad. La propiedad intelectual, que la rige la ley 17.366 en Chile, tiene relación con todo lo que crea la mente humana, como la tuya, y estas creaciones pueden ser literarias, científicas, artísticas, musicales o industriales. Sin embargo, deben ser originales. En Chile contamos con una ley bastante antigua de propiedad intelectual, como la que protege tus invenciones intelectuales, estableciendo los derechos legales entregados por el Estado. Es la ley, como ya dijimos, 17.336, que protege tus creaciones y permite valorar tu esfuerzo y eventualmente compensarte y recompensar por tu innovación. La propiedad intelectual se divide en dos grandes ramas, como te muestro en la figura que estás viendo. La propiedad industrial, propiamente tal, resguarda las invenciones, patentes, marcas de productos, fórmulas de productos y hasta el ruido característico de una moto Harley Davidson, la fórmula secreta de Coca-Cola, e incluso yendo un poco más refinado, el color verde de los anteojos Ray-Ban, que tiene un verde bien especial, también está registrado y no pueden ser copiados. Una vez registrada la invención, se otorga al creador el derecho de utilizarla, le permite prohibir el uso de la misma por parte de terceros y también le permite cobrar un derecho a los terceros que quieran utilizar esta creación, como cuando, por ejemplo, compras una licencia de programa para tu computadora. El derecho de autor es la segunda pata de esto. En este caso estamos hablando de obras literarias artísticas, sea que se te ocurrió una novela, poemas, obras de teatro, musicales, películas, esculturas, monumentos, cuadros, diseño arquitectónico, en fin. Por el solo hecho de ser creada la obra ya cuenta con sus derechos de autor. Si tú creas alguna obra, que puede ser material de estudio o investigación sobre algún tema en particular, elaboración de algún informe científico sobre algún tema trascendente en el contexto docente o académico, que puedes incluir en libros, artículos de revistas, enciclopedias, conferencias, discursos, coreografías, composiciones, en fin. En todos estos casos, el creador goza de derechos exclusivos respecto a los aspectos de su creación, como la reproducción, distribución de la misma. Si la vendes, arriendas, distribuyes, prestas, etc. Lo anterior significa que todo quien desea hacer uso de tu creación o de una obra ajena tiene que conocer que hay normas que tienen como finalidad reconocer y proteger la autoría y tu derecho. Entremos ahora en lo que se entiende por la piratería. Corresponde a la copia o plagio de alguna creación de cualquier tipo, literaria, musical, artística, que inserta copias de algo creado por otro como si fuera tuya, con lo que está faltando a los derechos de autor de varias maneras. Puede ser, por ejemplo, distribuyendo copias de una obra, por ejemplo, aquellos negocios que venden DVDs pirateados a muy bajo precio, quienes venden libros fotocopiados sin pagar derecho alguno. Incluso se cuenta la anécdota de aquellos que vendían el Harry Potter en castellano antes de que saliera la versión en castellano siquiera. Quienes venden programas de computación copiados ilegalmente, como por ejemplo los programas más utilizados como Office de Microsoft u otros. Estos son casos extremos y quienes sean sorprendidos en este tipo de actividades arriesgan fuertes multas e incluso pueden llegar a penas aflictivas de cárcel. También hay faltas a esta ley, no tan evidente como los ejemplos anteriores, en que a modo de ejemplo tú encuentras un excelente trabajo en la tremenda nube de Internet y decides insertarla o copiarla completa como si fuera tuya. En este caso no estás comercializando nada, simplemente estás apropiándote de la creación de un autor y la publicas como si fuese tuya. Es necesario indicar que en estos casos estás cometiendo plagio o copia no autorizada del trabajo de un tercero, lo cual es también ilegal y se encuentra asimismo incluido en las leyes de derechos intelectuales y podrías verte enfrentado a más de algún problema legal si te sorprenden.
Y esto en la actualidad es muy probable que suceda, pues como dijimos al principio, hay muchos algoritmos que permiten comprobar los plagios dentro de la tremenda nube de Internet. En Chile existen excepciones que permiten a los usuarios utilizar el material con derechos de autor en el ámbito educacional o con fines de crítica. En Chile, como ya dijimos, la ley 17.336 del año 70 fue luego modificada el año 2010 y en esta se plantea un plazo de protección de la obra desde 70 años. O sea, si tú creas una obra y le pones derechos reservados, una vez que tú mueres, ese derecho se va a conservar por 70 años desde tu muerte, pues en ese momento la obra pasa a pertenecer a patrimonio cultural común. En todo caso, es lícito incluir fragmentos breves de una obra protegida que haya sido lícitamente divulgada y sea citada correctamente mencionando su fuente, título y autor sin necesidad de pagar derechos de autorización del autor. Lo mismo para fragmentos de obras artísticas, fotográficas o literarias, excluyendo textos escolares. Para ilustrar actividades educativas, si se citan correctamente, debes incluir autor y fuente. Las citas bibliográficas y referencias bibliográficas son fundamentales. Tal como te indicamos anteriormente, puedes insertar en tu trabajo o informe referencias bibliográficas o citas bibliográficas utilizando lo que se denomina como norma APA, nombre que viene de la American Psychological Association, que es el estándar para la publicación de textos académicos y que tiene como 100 años de antigüedad, pues fue incorporada al año 1929 y tuvo por objeto normalizar los procedimientos o normas de estilo en la escritura científica para facilitar la comprensión de la lectura. Si quieres hacer una cita bibliográfica, debes informar de dónde sale tu cita, para lo que debes colocar a continuación de la misma dicha información en la que debes agregar autor, apellido, iniciales del autor, año de publicación entre paréntesis, título del trabajo y subtítulo, si hay, separados por dos puntos. Edición a partir de la segunda edición, se abrevia con, entre paréntesis pones ED minúscula y va entre paréntesis, lugar de publicación y la editorial. El respetar estas normas te permite estar en la legalidad, pues estás insertando material que reconoces no es tuyo, pero que permite aclarar o apoyar el tuyo y no estás infringiendo ninguna norma. Hay en todo caso algunas restricciones en cuanto a la utilización de los derechos de autor y que te vamos a detallar en las láminas siguientes para que tengas una mayor comprensión del tema. Antes de utilizar algún texto o creación de un tercero, es necesario que analices el tipo de licencia que presenta dicha creación y si está o no protegida por los derechos de autor. Las obras que están protegidas por el derecho de autor se reconocen por lo que incluye un símbolo, un círculo y dentro hay una letra C y la reseña que dice todos los derechos reservados. Esta licencia se conoce como copyright, la que protege libros, obras musicales, software y otros. Y también tienes un segundo tipo de licencia que es el copyleft, ¿no es cierto?, que está más abajo. Y este es otro tipo de licencia que implica obras o creaciones que pertenecen al dominio público, ya sea porque el autor generosamente renuncia a sus derechos patrimoniales o porque hayan ocurrido 70 o más años de la muerte del autor. En estos casos podemos utilizar sin previa autorización y sin el reconocimiento y pago, lo que facilita el acceso de las personas a las creaciones intelectuales, cuya utilización se encontraba restringida antes de dicho plazo. Por ejemplo, en Estados Unidos es un plazo de 60 años y se nos indica que las licencias de Walt Disney y Mickey Mouse podrían pasar a esta condición el próximo año. Interesante, ¿no? Bien, vimos que tenemos dos tipos de licencia, ¿no es cierto? El copyright y el copyleft, que son dos extremos. Todos los derechos reservados o bien ningún derecho reservado. Pues bien, existe una tercera alternativa que son los Creative Commons, que son licencias de derecho de autor y sirven para llevar la postura extrema indicada por la frase típica todos los derechos reservados hacia una posición más flexible que debería ser algunos derechos reservados o en algunos casos
sin derechos reservados. En total, como veremos, se dan 6 tipos de licencia u opciones permitidas en este caso, las que son las siguientes. La primera, reconocimiento, que se escribe BY. Esta licencia permite cualquier explotación de la creación, incluyendo lo comercial, creación de obras derivadas, distribución sin restricciones, con la única condición que se haga referencia expresa del autor. La segunda, reconocimiento no comercial, BI-NC, permite la generación de obras derivadas siempre que no se haga uso comercial de la misma. La tercera, reconocimiento no comercial, compartir igual, BI-NC-SA, como se ve ahí, no permite el uso comercial de la obra ni de posibles obras derivadas y la distribución de estas obras derivadas deben hacerse con una licencia igual a la que regula la obra original. La tercera que está en rojo es reconocimiento no comercial sin obra derivada, BYNCND. No permite la generación de obras derivadas ni hacer uso comercial de la misma. Es decir, solo son posibles los usos y finalidades que no tengan carácter comercial. Y esta es la licencia Creative Commons más restrictiva. Después viene el reconocimiento no comercial, compartir igual. BISA. Permite el uso comercial de la obra y de las posibles obras derivadas, pero la distribución de estas se debe hacer con una licencia igual